pero vamos a estar hoy en Efesios capítulo 2, versículos 11 a 18. Y estamos todavía en el principio del año, que si pensamos es que ya estamos en febrero, pero realmente todavía arrancando con el nuevo año y al considerar el paso del otro año, tenemos que a menudo hacemos con sentimientos encontrados. La idea es que sin duda cada uno de nosotros ha tenido decepciones y fracasos mezclados con las cosas buenas, que más grandes alegrías y bendiciones. Y el año pasado podemos pensar en esas cosas. Pero algunas cosas buenas o cosas malas que fuimos pasando por ellas durante el año. Y es probable que no hayamos logrado todos los objetivos que nos habíamos fijado y pensamos que íbamos a llegar a alcanzar a esas cosas, pero esperamos que todos hayamos logrado avances significativos en nuestras vidas. Y así nosotros esperamos que este año 2026 también sea uno que está donde tenemos renovada determinación y expectación de las cosas que va a pasar este año. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos cosas así. Podemos ver que en mi vida yo pensaba algo iba a pasar y nos llegó el año pasado, va a pasar este año, no sé si va a pasar este año o el año que viene, lo que sea. Podemos tener cosas que están así. Nuestro pasaje de hoy echa una mirada al pasado mientras mira con ilusión hacia el futuro. Pablo contrasta las dificultades que soportamos mientras vivíamos separados de Cristo con la esperanza segura que tenemos con Él en nuestro futuro. Al igual que en nuestra vida física, hay muchas decepciones que se compensan con una esperanza renovada. Así que nuestro punto principal de hoy será: antes vivíamos sin esperanza, pero nos hemos acercado al Señor gracias a su sangre derramada. Quiero reflexionar hoy sobre las consideraciones que comparte Pablo mientras pensamos en la seguridad que tenemos al estar acercados por la sangre. Es la realidad que tenemos primeramente. Leemos versículos 11 y 12, dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos primeramente la desesperación de nuestro pasado. Versículos 11 y 12, Pablo está escribiendo aquí, abre aquí. Nunca es bueno vivir en el pasado, pero él está mostrando, recordando a ellos que ellos eran antes. Hay momentos cuando en el pasado es algo que no queremos vivir otra vez, pero al mismo tiempo tenemos que recordar dónde estábamos y de qué hemos sido liberados. Así que Pablo habla primeramente en versículo 11, la identificación que tenían. Los judíos disfrutaban de una relación de pacto con Dios, evidenciada por su circuncisión física. Muchos de los judíos menospreciaban a sus hermanos creyentes gentiles porque no habían sido circuncidados. Pablo utilizó esto para ilustrar una verdad espiritual más profunda. Nos recuerda el momento de nuestra vida en el que no formábamos parte de la familia de Dios, estando fuera de su pacto y sus bendiciones. Éramos así. Y cada uno de nosotros vivía fuera de una relación con Cristo, sin disfrutar de sus beneficios, ni formar parte de la familia. Y por eso la idea, lo que él estaba hablando de los que estaban de la incircuncisión y los circuncisión. Y la idea está mostrando fuera de ser parte de la familia de Dios y los que estaban parte de la familia de Dios.
¿Estamos en Cristo o permanecemos separados de Él? ¿Identificados con el cuerpo de Cristo o alejados de Él? No hay término medio para cada uno de nosotros aquí. Estamos de un lado o del otro. No hay otra manera de ser. Todos estamos salvados o perdidos. Y la idea aquí, Pablo está mostrando la identificación que ellos tenían antes. Y también muestra, en nuestro punto B, el aislamiento. El aislamiento, eso dice, recuerdan que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 12. Otra vez hay una aplicación física que concierne a los gentiles y a los judíos. Pero la aplicación espiritual es el enfoque de Pablo, el que puede hablar de ellos como una nación todas las otras naciones. Nación de Israel, todos los demás. Pero lo que Pablo está poniendo, realmente está enfocando en la aplicación espiritual para ellos. Antes de la circuncisión espiritual en el corazón del nuevo nacimiento, permanecían sin Cristo. Como nosotros, alejados de la bendición de Dios y considerados extraños en cuanto a los pactos de la promesa. No había forma de que pudieran obtener la justicia necesaria para ser aceptables ante Dios. Eso es donde estaba cada uno de nosotros. Podían contemplar las bendiciones de los que conocían al Señor, pero nunca serían partícipes de ellas sin Cristo. Si cuando recordamos el aislamiento que sentía al estar alejado de Cristo, cuando ellos pensaban en eso, y nosotros también pensando en eso, vemos a los que habían nacido de nuevo en Cristo, disfrutando de las bendiciones que Él ofrecía y viviendo para Él. Pero ellos no sabían nada de eso si no conocían a Cristo. Lo único que podían hacer era mirar desde fuera. No tenía forma de participar mientras estuvieran en su pecado. En realidad estaban así, ellos miraban la situación, podían saber que estaban aislados de los demás. Ellos sabían lo que tenían los judíos. Los gentiles estaban así, separados. Y vemos que también la condena que ellos vemos al final del versículo 12, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Puede que para los demás no fuera evidente, pero aquellos que estaban alejados de Cristo, estaban sin esperanza y sin Dios, literalmente estaban condenados en su pecado. No tenían ayuda cuando se enfrentaban a las dificultades de la vida, ni esperanza ni seguridad de la vida eterna. No había nada. Vagaban sin rumbo fijo, alejados de Dios, separados de Él y de la maravillosa gracia que Él concede. Ahora nuestro mundo está lleno de personas que parecen ser felices y estar satisfechas por afuera, pero que en su interior se sienten miserables y sufren. Falta algo para todos. Podemos ver gente, por ejemplo, que hoy es el Super Bowl de Estados Unidos, de los americanos, el fútbol americano. Y había un hombre que ganó 7 campeonatos. Se llamaba Tom Brady. Y él jugaba para uno de los equipos de profesionales. Y él estaba toda su vida, después de 3 o 4 de esos, ganar 4, pienso fue 4. Le preguntaron en una entrevista. Y le decía, en ese tiempo él estaba casada con un modelo de mujer que es modelo y
y él tenía ganado tanto y tenía tanto dinero y todo. Y le preguntaron a él, ¿está suficiente? Tienes esto y esto y esto. Está hablando de todas las cosas que él tiene. Y él terminó respondiendo, ¿sabes algo? Con todo, algo me falta. No estoy satisfecho. Yo tengo todas las cosas de la vida que podemos pensar que es importante. La casa grandote. Tenía tanto dinero en su cuenta de banco. Tenía esto y tenía otro. Tenía familia. Tenía todo. Y todavía mira y dice, hay algo que me falta. Y podemos ver gente que parecen de afuera que tienen todo. Sin Cristo todavía le falta. Sin Cristo todavía ellos están de esa forma. Que se miran y vemos que en el mundo ellos no tienen paz. No tienen la satisfacción que solo viene por medio de lo que Dios tiene por nosotros. Viven con miedo a la muerte, sin esperanza de vida más allá de la tumba. De hecho, todos nosotros éramos así antes de conocer a Cristo. Es posible que algunos se encuentran hoy en esa terrible situación, aún aquí en este cuarto, en este salón. No hay esperanza fuera de Cristo. Solo Él aseguró los medios de salvación y Él es el único camino para ser aceptados por Dios y alcanzar la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Vemos eso. Él diciendo eso a sí mismo. Él es el camino de salvación. Capítulo 2, versículo 13, seguimos también nuestro segundo punto, la liberación de nuestro pecado. Vemos aquí, Pablo también nos muestra, el versículo 13, dice así, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Vemos la transición aquí en versículo 13. Pablo se dirige a aquellos que habían nacido fuera de la comunidad de Israel. Ellos no conocían a Cristo como su Señor y Salvador y estaban condenados por sus pecados. Sin embargo, a través de Cristo, aquellos que estaban antes lejos, ahora se han acercado. Pablo está mostrando, mira cómo eras antes y ves cómo estamos ahora. Y aquellos que antes eran inaceptables para Dios por sus pecados, ahora han sido llevados al seno de los amados. Sus pecados han sido perdonados y ahora son partícipes de la herencia divina. En algún momento todos nosotros estuvimos en esa triste situación. Y algunos siguen estando ahí hoy en día. Estamos lejos de Dios porque carecíamos de una relación con su Hijo. Sin embargo, en Cristo también nosotros hemos sido llevados a la comunión con el Padre. Antes de la cruz había un velo de separación. El hombre no podía entrar en la presencia del Señor. Eso fue, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez por año. Y aún en eso ataron una cuerda a su tobillo. Si entraba mal y Dios terminó su vida, podían llevarlo de afuera porque no había otra manera de alcanzar, entrar ellos mismos. Así que en ese momento, eso fue como fue antes que Cristo hizo lo que Él hizo en su sacrificio total por nosotros. Ese fue lo que tenían antes, una vela de separación. De separación. El hombre no podía entrar así. Y aún más los gentiles se les impedía incluso estar en el lugar santo dentro del templo. Había distintas partes para cada uno. Había una de hombres más cerca, judíos, mujeres, gentiles,
Cada uno tenía su lugar. Y ese fue donde ellos podían orar y podían estar, pero no podían alcanzar más cerca al Señor. Donde Él vivía, donde estaba su tabernáculo, donde estaban todos, no podían entrar. Y por eso cuando hablamos de lo que estamos haciendo aquí, fue la cruz del Calvario, cuando Cristo murió ahí, el velo se rasgó en dos. Importante. Porque ya esa función que tenía la ley y el templo y todo, ya terminó de tener esa razón de estar ahí. Y no fue roto de aquí para arriba, fue roto de arriba para abajo. Dios hizo eso. ¿Por quién? Jesús. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que la transición que vemos aquí es que, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en un otro tiempo estaban lejos, no podían entrar, no tenían manera. Tienen que entender, el pacto que Dios tenía con Israel, ellos podían seguir a Él, pero no tenían una manera de entrar. Cada uno de nosotros que estaban aquí, si estamos en ese tiempo, no teníamos un alcance a Dios directamente como tenemos ahora por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No podíamos hacerlo. Y así, Pablo está haciendo el punto aquí, que ellos la transición ha cambiado. Y ahora, por medio de lo que hizo en Cristo Jesús, que están en Él, ahora puedes acercar al Señor por su sangre. También tenemos en la transacción de 13, versículo 13, también dice aquí, pero ahora en Cristo Jesús y por la sangre de Cristo. ¿Qué fue la transacción que cambió todo para nosotros? Él les recuerda a ellos y a nosotros el precio que se pagó para asegurar nuestra redención y reconciliarnos con Dios. Para que los pecadores condenados pudieran reconciliarse con Dios. Había que pagar un precio. Algo iba a tener que ser pagado. Y fue Jesús que cumplió ese requisito al ofrecerse a sí mismo como sacrificio expiatorio para nuestro pecado, por nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo y sufrió el justo juicio de Dios en nuestro lugar. Derramó su preciosa sangre para expiar nuestros pecados. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice así: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Vemos también en versículo 13 el momento oportuno. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Los gentiles estaban preocupados por la circuncisión y otras obras que se realizaban, pero Pablo revela que no hay nada más que debe hacer. No fueron salvos por sus obras o sus méritos, sino solo en Cristo. ¿Sabes algo? Lo que él está escribiendo en ese tiempo es el mismo que para nosotros hoy. Hoy puedo regocijarme en mi salvación porque no tenía nada que ver conmigo. Fue por medio de Jesús mismo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es la razón que yo puedo estar aquí y saber que soy salvo.
Su salvación fue un acontecimiento inmediato y eterno. Lo que Él hizo extendió la gracia y la salvación para nosotros. Número 3, el gozo en nuestra provisión Cristo, Primeramente en versículos 14 a 18 nos llega a enfocarnos en la barrera abolida. Y la barrera abolida vemos en versículos 14 a 18 así. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Aquí Pablo se centra en lo que hemos recibido, versículos 14 y 15, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que da a ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Una vez más, Pablo se refiere aquí al templo. A los gentiles no se les permitía entrar en el lugar santo. Había un patio para los gentiles y un muro de separación que les advertía que permanecieran fuera. También tenía un cartel que decía si tocaba o si entraban era muerte. Van a morir. Así le daban que solo podían quedarse adentro de ese patio. Si entraban a otra parte era la posibilidad de muerte. Y ellos no podían hacerlo. Así que él refiere a eso para los gentiles. Aquí está escribiendo que ellos iban, ese muro de separación, estaban fuera. Pero cuando Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz, derribó el muro que nos separaba. Los gentiles ya no eran marginados y extranjeros. Disfrutaban del mismo acceso a la salvación. Pablo les recordó que su salvación no se basaba en la ley o los mandamientos judíos, sino únicamente en la fe de Cristo. Al pie de la cruz, todos somos iguales. La salvación está al alcance de todos los hombres, independientemente de su herencia o estatus social. No importa de dónde vienes, dónde vas, es igual para todos. Y nosotros también debemos regocijarnos porque Cristo ha eliminado la barrera entre Dios y los hombres. Ahora tenemos acceso al trono de gracia por medio de Cristo nuestro Señor. Ya no estamos fuera mirando hacia adentro, preguntándonos, ¿cómo se sentirá ser aceptado por Dios? Este acceso está disponible para todo aquel que venga a Cristo por fe. No se nos exige que guardamos la ley judía, ni que cumplamos con ciertas ordenanzas. La salvación es del Señor y de su obra consumada. El cuerpo establecido en versículo 16, Él muestra aquí el cuerpo establecido que para reconciliarnos a ambos con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz, habiendo matado a la enemistad por medio de ella. Durante siglos hubo tensión y luchas entre judíos y gentiles. Los judíos sentían que solo ellos eran dignos de acercarse al Señor. Pero la mayoría nunca se dio cuenta de que también necesitaba la salvación.
Independientemente de si es uno judío o gentil, todos necesitan la salvación. Y ellos no sabían, está pensando que ellos tenían ya con Dios, pero realmente no estaban siguiendo a Él. Cristo proporcionó los medios para la salvación y todos los que nacen de nuevo en Él pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no está dividido. Que está ahí, tomó los dos y hecho un hombre. Está hablando del cuerpo mismo, de la iglesia. Y todos los creyentes, independientemente de su herencia, están colocados dentro del mismo cuerpo. No está dividido por raza o etnia. El cuerpo no está segregado y el cielo tampoco lo estará. Vemos aquí los judíos y los gentiles juntos. Y por eso podemos tener confianza en que el cuerpo está establecido. Y finalmente el puente amueblado, versículos 17 a 18, dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Él vino y predicó paz a vosotros que estamos lejos. Tanto los judíos como los gentiles necesitaban un medio de salvación y reconciliación con Dios. Los judíos tenían la ley, pero eran incapaces de cumplirla y asegurar la justicia que Dios exigía. La ley solo eliminaba y le mostraba su pecado. La ley enseñaba a ellos que ellos no fueron suficientes. Ellos necesitaban un sacrificio. Y por eso cada año traían el cordero para matar y ponerlo como sacrificio, mostrando una y otra vez, son pecadores y alguien tiene que morir en su lugar. Empezó en Génesis cuando ellos cayeron en el jardín, cuando necesitaban algo para cubrirse, Dios le dio mató a un animal y le dieron sus pieles para cubrirse. Desde ese punto en adelante, porque por nuestros pecados necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor, necesitábamos alguien que iba a cumplir ese sacrificio que necesitaba para satisfacer la ira del Padre y cubrir nuestros pecados. Durante todo eso, lo que vemos aquí, Él fue quien podía hacer eso. Fue a través de Cristo. Los gentiles y los judíos, los dos también, cada uno necesitaban ser liberados de su pecado y solo fue por Jesús que podía convertirse en ese sacrificio para todos. Tanto para los judíos como para los gentiles. Él tendió un puente sobre la gran división que el pecado había causado. Y por eso, a través de Cristo, vemos en versículo 18, queremos nuestra entrada al Padre. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu que mora en nosotros. Aunque los judíos tenían acceso al lugar santo, solo el sumo sacerdote podía entrar, como dije antes. Lugar santísimo, detrás del velo donde moraba la presencia de Dios. Todos necesitamos un medio de acceso. Y Cristo fue quien nos lo proporcionó. Todo creyente forma parte del sacerdocio, porque habla en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. La idea, podemos acudir a Él, podemos en cualquier momento, tenemos la oportunidad ahora
que ni los judíos podían hacer, los gentiles no tenían una oportunidad. Y por medio de Cristo, ahora sí, yo puedo orar al Padre, pedirle. Yo puedo tener confianza en cualquier momento, con cualquier necesidad, con la plena seguridad de que Él conoce nuestras necesidades y que Él ve a mí por medio de su Hijo Jesucristo en justicia, pues yo puedo ser llamado hijo de Él. Y yo puedo venir a Él cuando necesito. Tenemos ese acceso. Y no es por nada que nosotros hicimos, sino la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Nada más que eso. Por medio de Él. Llamábamos esta serie Construyendo Esperanza. Building Hope. La primera parte de eso, cuando estamos construyendo algo, tenemos que tener la base. Tienes que tener la base de sea un edificio, sea una casa. Y para nosotros como cristianos, la base es nuestra salvación por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Sin esa base, sin la base que tenemos por medio de lo que Él hizo por nosotros, no podemos construir nada. Fuimos muertos en nuestros pecados antes de conocer a Él. Es por medio de lo que Él hizo en el cruz del Calvario, tenemos una esperanza en nuestra confianza por medio de lo que un día, lo que Él nos dio es vida eterna por medio de lo que Jesús murió en el cruz del Calvario. Él vino, tomó nuestro lugar. Él vino, vivió una vida perfecta porque estaba sin pecado. Él vino para cumplir la voluntad del Padre, porque antes de la fundación del mundo, Él ya tenía el plan para nosotros. Y Él trajo y envió su Hijo a este mundo para morir en cruz de Calvario y tomar sobre Él nuestro castigo. Para que nosotros podemos, por medio de lo que Él tomó, nosotros podemos estar completo en Él. Solo por medio de lo que Él hizo y su justicia. Así que nuestro deseo en construir nuestra esperanza y reconocer primeramente, conoces tú, cada uno aquí, conoces a Jesús como Salvador y Señor. Como dije en Juan 14:6, Él dijo, y yo dije antes, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si estamos tratando de conocer al Padre por medio de algo más que Cristo, no estamos alcanzando a conocerle. Es solo por medio de Cristo que tenemos nuestra confianza. Es solo por medio de Cristo que tengo mi fe y también que yo sé que yo tengo un futuro seguro con Él, un día con mi vida eterna para siempre en el cielo, por medio de lo que Él hizo. Si yo estoy mirando y diciendo, bueno, soy buena persona, yo soy esto, o yo hago esto, si algo tiene que ver, ¿cómo sé que yo tengo salvación? Bueno, soy una buena persona. No puedes quedarte en eso. Es solo por medio de Jesús. Esto es mi fundación. Este es mi base para mí. Bueno, si hay algo que dices cuando te hablas de la salvación, si estás diciendo yo hice algo, ya no entiendes la salvación que viene por medio de Cristo. Si tiene algo que ver con yo, no.
es solo por medio de Cristo Jesús. Es solo por su sacrificio. Y tenemos que tener eso en mente cada vez. Reconocer que Él fue quien cambió a mí. Yo no puedo ser nada. Así que nuestra esperanza que está construido por medio de lo que Él dice aquí, empieza con nuestra salvación. Espero que pueden reflexionar sobre eso en su propia vida, considerar ese texto de hoy, conocer a Jesús. Si no lo conoces, por favor, conocerlo hoy como su Salvador y Señor. Y si lo conoces, agarrar bien fuerte a Él y seguir con Él más que cualquier otra cosa. La tentación de este mundo es que nosotros tenemos que vivir como el mundo dice que debemos vivir. Si la idea es eso, tenemos que dejar eso al lado y seguir fiel a Él y seguir fiel a su palabra y conocerle mejor cada día. Vamos a orar.